Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con el profesor Agustín Blanco Muñoz de la Universidad Central de Venezuela, eminente historiador, analista político y autor de un libro que fue publicado en 1998 y que en aquel momento pues causó mucha controversia y que hoy se sigue leyendo, que es Habla el Comandante. Saludos Agustín, bienvenido. Buenos días, Andrés. ¿Qué lo motivó a escribir ese libro? ¿Cómo hizo usted para tener acceso al presidente Chávez en aquel momento? No, en ese momento no era presidente, era candidato presidencial. Es más, yo comienzo ese libro allá en el año 94, cuando era en Yare. Ahí hicimos el primer contacto. Y antes inclusive habíamos hecho un contacto cuando estaba en el cuartel San Carlos. ¿Qué me motiva? Me motiva a continuar el trabajo que desde la década de los 70 estamos elaborando, que es levantar el testimonio de los grandes acontecimientos del siglo XX venezolano. En eso hemos trabajado en nuestro proyecto de historia actual, una disciplina que hemos puesto a andar desde la década de los 60, fines de los 60, cuando en la Escuela de Historia de la UCB dimos el primer seminario sobre historia actual. Se trata simplemente, para decirlo en muy pocas palabras, de hacer historia del día de hoy. La visión anterior era hacer historia casi exclusivamente del pasado. Nosotros queremos, con la historia actual, hacer historia del día de hoy. Esa historia se hace incorporando los testimoniantes, incorporando los actores del acontecer. Y por ello nos hemos dedicado a lo largo del tiempo, en casi nuestra vida profesional, a levantar testimonios, dejar la huella, recoger la huella de este acontecer. Y es así pues, con esa idea, como llegó a Hugo Chávez en 1994, aunque ya habíamos hecho contacto en 1992. ¿Antes del golpe o después del golpe? Mucho antes, es decir, habíamos hecho contacto después del golpe en el cuartel San Carlos, que es el primer sitio de reclusión donde él está, y después dejé pasar un tiempo porque no había posibilidades de trabajar en Yare, y en el 94, ya habíamos decidido trabajar en Yare, hicimos las primeras reuniones y simplemente ocurrió el sobreseimiento que dictó Rafael Caldera en el carnaval de ese 1994. Pues bien, 2 meses después ya estábamos trabajando para el libro, un libro que se hace entre el 94 y el 98. ¿A usted le agarró por sorpresa el golpe militar del 92 o usted como historiador o como persona que se movía en los círculos políticos ya usted sabía que eso venía? Sí, lo sabíamos que venía. Teníamos el hilo de la conspiración, porque la Universidad Central, como dice el lugar común, es una caja de resonancia y un hervidero político, y allí estábamos en contacto con gente que estaba implicada en ese movimiento, específicamente con gente de Bandera Roja. Recuerdo que Luis Figueroa, hoy miembro del proceso, era presidente de la Federación de Centros Universitarios y por Bandera Roja, y estaba en la plana de la gente que estaba metido en esa conspiración, y a través de la gente de la federación que él encabezaba, obteníamos toda la información de todos los comprometidos,
de todo el movimiento y sabíamos hasta hora y fecha cuando esto se iba a producir. Es decir, que nosotros teníamos esa información y seguíamos la pista a ese acontecer. Desde entonces lo seguimos inclusive todo el año 92 y también supimos todo lo que iba a pasar en el mes de noviembre, es decir, lo supimos previamente. Y por supuesto, quien hace historia de lo actual está siempre cercano a esta fuente, ya no para hacer noticia inmediatista o para lanzar un tubazo, como dicen los periodistas, sino que lo que nos interesa fundamentalmente es ir acopiando los testimonios de un momento que materialmente, por supuesto, en términos históricos, se convierte como irrepetible. Claro. Es decir, es singular, es específico, es determinante. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros y lo que estamos haciendo nosotros. Comenzamos allá levantando testimonios sobre el prejimenismo, o hemos seguido luego con la guerrilla de los 60, los años 58, en fin, hemos ido cubriendo los diferentes periodos de la historia actual. Y bueno, así pues fue como llegamos a Hugo Chávez Frías y produjimos Habla el Comandante. Claro, presumo que en el momento en que usted empezó a escribir el libro, usted tenía simpatías por Hugo Chávez y su movimiento. Mira, en este trabajo se hace mucha simpatía, se logra hacer mucha simpatía con el entrevistado, por aquello de que hay empatía y por aquello también de que hay mucha comunicación entre entrevistado y entrevistador. Pues si tú has trabajado, Habla el Comandante, te darás cuenta que lo que hay es una confrontación desde la primera hasta la última página, un enfrentamiento de dos criterios, de dos visiones, inclusive comenzando por la visión histórica, historiográfica. Yo le decía a Hugo Chávez en ese momento que él formaba parte de la Legión de los Descubiertos y nosotros, de la Cátedra de Pío Tamayo, éramos los no descubiertos, los que mantienen que aquí en esto que se llama América no fue descubierta, sino que fue invadida en 1492 y desde entonces estamos invadidos hasta el día de hoy. Él no compartía esto. Él llega a compartir que sí, que hubo una resistencia aborigen y ahí se queda, que es nuestro planteamiento inicial del 1984-85. Después dimos el salto hacia los no descubiertos para confrontar con el planteamiento español del 1992, aquello del encuentro de dos mundos en Sevilla. Confrontamos con todo esto y teníamos una posición muy clara al respecto. Pues bien, Hugo nunca no la llegó a compartir. Él no dio el salto hacia los no descubiertos. Pero sí da la impresión de que llama al 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena, aun cuando habíamos hablado muchísimas veces, habíamos discutido de que era día del comienzo de una invasión porque si algo tenemos es la conciencia de no descubiertos. Pues nunca llegó a esto. Con esto te quiero decir que hay una confrontación en todas las cosas, una confrontación en ese punto o una confrontación con respecto a la independencia, a lo que él consideraba como una revolución encabezada por Simón Bolívar. Es decir, hay una diferencia específica en toda la interpretación de la historia de Venezuela y por supuesto una interpretación distinta en nuestro caso de lo que era el golpismo y el golpe de Estado como solución o como vía básica para el curso de una historia que se quiera hacer en forma distinta, diferente. Pues bien, esto es lo que te puedo decir con respecto a esto de si hubo inclinación, si uno formaba parte del movimiento o era cercano al movimiento de Hugo Chávez. No, la respuesta es no. Muchas veces la gente quiere identificar a un investigador con el autor de un libro. Alguna vez recuerdo que dijeron cuando yo publiqué Pedro Estrada Habló, o luego publiqué Habla el general Marcos Pérez Jiménez, bueno, que yo era perejimenista. Y después que era chavista. Y cuando mis libros sobre la guerrilla de los años 60, que yo era un guerrillero frustrado y tenía que explicar aquello como un triunfo. Bueno, gente que no ha trabajado los materiales
Claro. realmente no puede realmente llegar al mismo. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical, Agustín, disculpa que te interrumpa, y en el segmento que viene seguimos conversando sobre este libro, Habla el Comandante, con el profesor Agustín Blanco Muñoz. @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Pablo Milanés un tema que se llama Para Vivir. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Agustín Blanco Muñoz, historiador, analista político, y nos interesa en particular hoy el libro Habla el Comandante, que fue publicado en el año 1998. Agustín, ¿qué impresión se lleva usted de Chávez como personaje, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público? Mire, en el ámbito privado, mi impresión es que Hugo, en cuanto a su visión política en cuanto a Hugo Chávez político, fue hábil, sagaz, con una gran capacidad para la aventura. Creo que eso está es más que evidente, capacidad para la aventura. Entendió lo que hemos llamado nosotros el vacío político que existía, y decidió materialmente cubrirlo, llenarlo. Eso lo examinamos inclusive en el libro. Es decir, es un personaje que en el vacío político que se crea en este país a partir del 1989, fundamentalmente con el llamado Caracazo, que significó el gran vacío político, el gran vacío doctrinario, el gran vacío dirigencial, el gran vacío en el campo de las instituciones. Chávez llega a tener idea clara de que era un momento propicio para salir a flote, y es lo que hace con su conspiración que viene desde comienzos de los años 80. Aquí desarrolla más sus capacidades de conspirador y hace, por supuesto, una serie de conexiones hasta con los notables que encabezan a Arturo Uslar Pietri y Rafael Caldera. Digo que abre un compás de conspiración realmente importante, tal vez uno de los más importantes que ha habido en el siglo XX venezolano. Pues bien, es el político, un político sagaz, un político calculador, un político que tenía algunos rasgos bien particulares, como es, por ejemplo, convertirse en una de las grandes memorias que yo conozco, o que yo he conocido. Una memoria similar a la memoria del doctor Ramón J. Velázquez, o a la memoria de Luis Herrera Campins, o la memoria de Gallego Mancera. Es decir, es un hombre de una memoria privilegiada realmente, un individuo que podía leer un texto una o dos veces y ya la repetía con puntos y comas. Es decir, Hugo era en ese sentido toda una esponja que recogía de cualquier parte y elaboraba. Es verdad que elaboraba, tenía idea de ser un hombre lanzado a interpretar, intentando dejar nada más que intentando dejar a un lado dogmas, pero hubo dogmas, entiendo yo, que no logró deshacerse, no logró poner a un lado, como el dogma de la posición militar, la acción militarista. Es decir, él en ningún momento deja de ser militar, ¿Y le ve alguna claridad ideológica? ¿Usted cree que sus ideas eran consonas? Porque muchas de las críticas que sucesivamente se le hicieron eran que este hombre no estaba claro, que mezclaba ideas de derecha, como el militarismo, por ejemplo, con otras ideas de izquierda, era bolivariano y marxista a la vez, católico, a veces decía que era protestante. ¿Cómo ve usted eso? La claridad ideológica, en efecto, está completamente cuestionada. En el libro es muy claro, eso queda muy claro. Cuando hay un hombre que dice, bueno, yo no soy católico, pero yo soy, posteriormente es el hombre más creyente, más católico y más cristiano. Es el hombre que dice que en Habla el Comandante, que no conoce a Marx, que no ha leído a Marx, que si acaso ha hojeado
se presenta como todo un marxista. Es el hombre que suscribe la tercera vía de Tony Blair y simplemente posteriormente rechaza la tercera vía. Es el hombre que en un momento dado es simplemente captado y fundamentalmente desde comienzos de su periodo gubernamental, aunque ya lo venía persiguiendo desde atrás, captado por Fidel Castro, que es quien lo va a convencer de aquello de que la única vía de transformación que hay en América Latina se llama el tal socialismo. Él en ese sentido se convierte en hijo político e ideológico de Fidel Castro y llega a manifestarlo. De modo que a partir del 2003, a partir del 11 de abril del 2002 y específicamente ya en el 2003, cuando llegan las misiones como instituciones salvadoras de la situación que estábamos viviendo, a partir de allí él comienza a ser un militante de la Revolución Cubana para ya en el año 4 crear lo que hemos calificado como Venecuba, es decir, hacer la fusión de la llamada Revolución Cubana con la llamada Revolución Venezolana, dos revoluciones en una. Esto es lo que él construye junto con Fidel Castro. Esta es su visión política, no su visión política, sino más bien la visión política que le vendió, por no decir que le impuso Fidel Castro, cuya capacidad de dominación ideológica y política, cuya capacidad de sometimiento, creo que ha quedado de manifiesto en muchas oportunidades, y con Hugo Chávez, convirtiendo a Hugo Chávez en su alumno predilecto, creo que Fidel Castro lo demostró, y lo demostró porque él venía tras la huella y tras la pista de Venezuela, desde allá, desde los tiempos de Rafael Caldera, presidente, que comenzó la relación petrolera, la cual va a seguir luego con Luis Herrera Camping, con Carlos Andrés Pérez, y hoy día tiene el gran privilegio petrolero venezolano. Esta es una estrategia que se trazó Fidel Castro de captar a Hugo Chávez, y lo consiguió al punto de comenzar el día 3 de febrero de 1999 en el aula magna, cuando va a su conferencia de 6 horas para decir cuál debería ser el camino de la revolución venezolana. Es decir, que ya allí él se presenta como el gran ideólogo, como el gran político, como el gran doctor, por no decir como el gran jefe de esto que hoy se llama la revolución venezolana, que no tengo duda de que es obra ideológica y política de ese cerebro tan indiscutible que es Fidel Castro. De modo pues que, en definitiva y conclusión, debo decirte que la formación política ideológica de Hugo Chávez en todo el periodo fue realmente muy discutible, y que no llegó a haber en sentido estricto una definición tajante en el campo ideológico. Él llegó a decir: yo soy marxista, pero bueno, un marxista que se formó materialmente con el libro de Mesoró, con Mesoró, que permanentemente citaba, y con las lecciones que recibió de gente como Giordani, que era su consejero en lo económico, junto con Francisco Mieres, que también lo había aconsejado en el plan económico. Porque si algo tenía Hugo Chávez era el don de la utilización, es decir, ese es un rasgo muy de su personalidad, que consistió en utilizar todos los recursos que tenía a un lado, utilizaba los recursos y después que los utilizaba, y ahí está mi libro con Erma Massman, que fue su compañera de ruta por 10 años. Sí, ese es un libro muy famoso también. Vamos a ir a escuchar un tema musical un momento, Agustín, y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter.
Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Agustín Blanco Muñoz, autor de varios libros, historiador, pero nos estamos concentrando en particular en Habla el Comandante, que fue publicado en 1998. En el segmento anterior, Agustín, tú hablabas de la influencia que Fidel Castro tuvo sobre Hugo Chávez. Y claro, eso se ha venido consolidando con el paso de los años. Ahora, en la época en que Chávez era candidato, surgieron algunas entrevistas, y eso consta en los registros audiovisuales, en las que él aparentemente de forma muy abierta decía que Cuba era una dictadura y que él no iba a seguir el camino de Hugo Chávez. Recuerdo, por ejemplo, que el periodista Jorge Palacios de Univisión le hizo explícitamente esa pregunta, y Chávez explícitamente respondió que Cuba era una dictadura y que él no estaba interesado en el modelo cubano. En el libro Habla el Comandante, ¿qué visión tiene el de Cuba? Bueno, mira, la visión que tiene de Cuba es la visión del 94-95. El 94, cuando él sale en libertad, gracias al favor de Rafael Caldera Rodríguez, cuando él sale en libertad, él se acoge a la política antigobierno y a la política de la extensión. Y en ese diciembre del 94, él viaja a Cuba. Y es bien conocido el capítulo que ha recibido el golpista, precandidato, es recibido materialmente con honores de jefe de Estado, con alfombra roja. Cuestión pues que era sorprendente. Lo recibe Fidel Castro en persona en el aeropuerto, cuestión que no procede en ningún protocolo. Pues bien, cuento corto, el hecho es que allí comenzó lo que se llama la captación de este hombre para las fuerzas llamadas revolucionarias. Cuando él regresa en el enero del 95, tenemos una larga entrevista. Y en esa entrevista él me señala que el comunismo no tiene ninguna perspectiva en Venezuela. Eso de socialismo, comunismo aquí no tiene ninguna perspectiva, porque los venezolanos no aceptan, no se calan eso de socialismo y comunismo. Que este es un territorio de y para la democracia. Que él recibió todos los testimonios y los consejos que le había dado Fidel Castro, y me señaló: Fidel Castro a lo mejor cree que yo voy a dar el salto hacia esa posición, pero nada que ver. Esto es en el 94, enero del 95. Bueno, pero simplemente en el 98, 99, la situación está cambiando, porque Fidel Castro sigue su trabajo sobre el pupilo. Por supuesto que ya hay quienes piensan que esto que le dice a uno, o que le dijo a algunos periodistas también, en el 94-95, era para simplemente desvirtuar lo que era la verdad. Es decir, que ya era un agente del castrismo. Yo he elaborado como hipótesis, y está está expuesta esa hipótesis en mi introducción a mi libro con Herman Marman. Hugo Chávez me utilizó. Ahí expuse que Chávez es un fenómeno en el cual se confunden, entre otras cosas, el interés del castrismo, pero también el interés norteamericano, y que es en principio el jefe de un movimiento hecho en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, que una vez que deja de ser un movimiento hecho en Estados Unidos, pasa a ser un movimiento made in Cuba. Es decir, primero fue una empresa afiliada, en cierto modo, a los intereses norteamericanos, y después da el salto hacia los intereses cubanos. Vaya, me sorprende un poco eso, Agustín, disculpa que te interrumpa aquí. ¿Qué agentes en Estados Unidos estaban interesados en Chávez?
Mira, lo fundamental es preguntar, como hemos preguntado nosotros, quién apoya, quién financia el movimiento de Hugo Chávez. Ya te hablé de que a partir del 89, el llamado Caracazo, la incertidumbre venezolana es muy grande. Nadie sabe qué va a pasar ni a dónde va esto. Y en efecto, vimos que después lo que sigue es nada menos que el gobierno de Rafael Caldera, que no pudo lograr lo que se llama la estabilidad. Vino el interregno de Ramón Velázquez para caer luego en Carlos Andrés Pérez, y como se va encima del golpismo, como el golpismo termina sacando a Carlos Andrés Pérez del mando poder. Es decir, que aquí la inestabilidad estaba más que vista y cocinada. Pues bien, en el 89 ya el Departamento de Estado, por decir una palabra, valora la situación y entiende que necesita buscar una salida a futuro para la estabilidad de la política y el mercado venezolano. Y esa política y ese mercado venezolano debía tener otros agentes políticos distintos a los tradicionales. Y entendemos, dentro de nuestra hipótesis, que el señalamiento recayó sobre Hugo Chávez. Si estudias quién es Hugo Chávez, conseguirás cosas como esta, que ingresa a la escuela militar, ingresa en la década de los 70 ingresa, y es el único muchacho de 16 años, ya para 17, que ingresa a la escuela militar con materia aplazada, el único. Y allí comienza uno a pensar en cómo son estas cosas. Y luego, como señalamos en esa misma hipótesis, que ya publicada hace unos cuantos años, veremos el acercamiento de personeros del Departamento de Estado, como por ejemplo que viene una comisión norteamericana a celebrar con él uno de sus cumpleaños en Barinas, pero que después lo vas a ver más claramente cuando Jimmy Carter y su asistente se establecen en Venezuela para salvar la situación venezolana en conflicto en dos oportunidades. La primera oportunidad es cuando Hugo Chávez es electo presidente. ¿Y qué declaró Jimmy Carter? En Venezuela ha comenzado una revolución democrática, y a la hora en que se produce lo que se llama el golpe de Estado, y aquí hubo necesidad de establecer una salida. Esa salida fue encabezada por Jimmy Carter y gente políticos como el expresidente colombiano, que estuvo al frente de esa mesa de negociaciones, que termina esa mesa de negociaciones en lo que ya sabemos, llevando el país hacia el referéndum revocatorio del 15 de agosto del año 4. Esto es posterior, por supuesto, al llamado golpe petrolero de hace 12 años. Pues bien, lo que te quiero decir que no es que Chávez es el muchacho que sale de Barinas y se viene a Caracas, le mete en la escuela militar, y simplemente en el año 80 está conspirando por obra y gracia de algunas cosas etéreas. No, está conspirando con intereses muy específicos, muy concretos. No es que en el 92 se lanza simplemente otra vez al despeñadero sin tener ninguna orientación ni ningunos recursos. No. Esto es creer en que hay movimientos históricos imaginarios o simplemente sin base real y concreta. Lo que sabemos, en consecuencia, que esas movilizaciones del 92
específicamente la del 4 de febrero, tiene conexiones internacionales. Yeah. Y por ello, la visión de Hugo Chávez hay que verla con sumo cuidado, porque si algo hay que abonar, hay que abonarle como cuestión de su formación, es el empeño en ver las cosas más allá de modo que él no creó un movimiento golpista que se circunscribiera a Venezuela, sino un movimiento golpista que está mucho más allá de él. Claro, claro. Vamos a ir a escuchar un tema de música al momento, Agustín, y al regreso seguimos conversando sobre Habla el Comandante. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Agustín Blanco Muñoz, autor de un libro que realmente, pues, no sé si marcó hito en la historia de los estudios históricos en Venezuela, pero ciertamente ha sido muy comentado, que es Habla el Comandante. Agustín, has dicho algo en el segmento anterior que la verdad es que, wow, me hizo levantar mis ojos, que es que has venido diciendo que Chávez pues no fue sencillamente un actor solitario en su crecimiento político, sino que contó con toda una maquinaria que lo apoyó incluso desde muy temprano. Ahora, dijiste, y esto sí me llamó mucho la atención, que él entró con materias aplazadas a la escuela militar. Te pregunto, ¿estás sugiriendo que desde Washington se movieron algunos hilos para que un muchacho de 17 años, mediocre académicamente, entrara en una academia militar? No lo veo plausible que desde Washington se movieran y se movieran influencias para que un muchacho de un campesino entrara. ¿Eso es lo que estás sugiriendo? No exactamente, porque en esta hipótesis que estamos trabajando, no hemos llegado todavía a desentrañar cada uno de los hilos. Pero mira, hay muchos elementos, no solamente de la materia aplazada, como caso único. ¿Cómo se produce esto? ¿Por qué se privilegia a un muchacho? De ahí le han surgido cosas como aquella, ¿no? Que tenía la palanca de Rafael Caldera, que que lo beneficiaba, porque el padre de él, Hugo Los Reyes, era copellano, y había esa relación con Copey. Mira, han salido muchas cosas, pero son cosas que habrá que explicar en algún momento. Pero no es la única. No es la única que simplemente hay que sacar a reducir. Hay otras, como por ejemplo, todavía no se graduó de cadete, y hay los Juegos Intermilitares de Cumaná. Ajá. Y él va a Juegos Intermilitares de Cumaná, y simplemente lo llevan al aeropuerto a recibir, entre otras cosas, al ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Y Hugo Chávez escribe en su diario las siguientes palabras: he visto hoy al presidente Carlos Andrés Pérez cuando descendía del avión. Lo admiro profundamente. Alguna vez quisiera ocupar el cargo que él tiene hoy para contribuir a la grandeza de Venezuela. Un cadete está diciendo a esa altura que va a ser presidente. Eso también cuando los niñitos de 3 añitos dicen que quieren ser A o B o C o D, sí. Dicen cualquier cosa. Pero ya un adolescente puede expresar cosas, pero ya estás en una academia y estás metido ya vas a ser cadete, te vas a graduar y estás escribiendo esto. Sí. Yo publiqué esa parte del diario también en mi libro con Germán Massman, en el epílogo. Bueno, pero hay gente que dice que psicológicamente Chávez era un megalomaníaco, pues entonces, o sea, tenía pensamientos de grandeza, pero no significa eso que desde el principio las grandes maquinarias de Estados Unidos le tuvieran el ojo puesto en él. Que sencillamente psicológicamente era un tipo con aires, pues, de grandiosidad, pero no quiere decir que había un plan preconcebido por parte de toda una maquinaria. Mira, yo creo que esta hipótesis de trabajo es bastante polémica. Lamentablemente no hay todo el tiempo para uno exponer el grueso de indicios, digamos así, que se tienen sobre el asunto. Pero esto lo estamos trabajando
y te puedo decir que las conexiones son cada vez más claras. Claro. Más claras. ¿Qué hay de las conexiones no con jefes de Estado como Fidel Castro o con grupos de interés en Estados Unidos que los ha mencionado, como Jimmy Carter y otros, pero con grupos subversivos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o la ETA de España, que siempre se acusó a Chávez de tener vínculos con ellos? ¿Le conta usted algo de eso? Mira, en mi libro con Jesús Urdaneta Hernández, el comandante irreductible, eso está claramente expresado, y Jesús Urdaneta Hernández fue un hombre del proceso, fue el primer director de la policía política, estuvo allí hasta Vargas cuando renunció, y eso está expuesto línea a línea cómo fue esa conexión con esa guerrilla, porque no te olvides que Hugo Chávez es la antiguerrilla, es decir, es un hombre que se te plantea en habla del comandante como un hombre que estuvo metido en la lucha antiguerrillera y luego da el salto y se convierte en lo que llama pues el amigo, por no decir protector, o se asimila a la acción guerrillera. Bueno, esto es un personaje que en definitiva y conclusión estuvo en muchas posiciones. Es decir, está muy clara la posición de izquierda o radical al lado de Fidel Castro. ¿Y por qué no está clara o no puede darse cabida a la posición de ser simplemente el hombre que encabeza un movimiento político con conexiones con Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que presumo que hay una diferencia entre recibir apoyo de un jefe de Estado y conversar con gente que en otros ámbitos han sido calificados de terroristas, ¿no? No. De un jefe de Estado, ¿cuál jefe de Estado? Fidel Castro. ¿Se llama Fidel Castro? Sí. Puede ser un jefe de Estado, pero es una persona que su jefatura de Estado es una jefatura de Estado guerrillera. Y yo creo que Fidel Castro no lo ha negado nunca. Sí, sí. Mira, Agustín, ¿y de los vínculos con ETA, hubo algún indicio en esas conversaciones? No. Ahí no llegué a percibir ninguna conexión con ETA. Creo que eso es posterior ya el Hugo Chávez, el presidente, que hace esas conexiones dentro de su idea del internacionalismo, que él lo cultivó ya como presidente. Es decir, se acerca a ETA como se acerca a cualquier otra de la gente que ha tenido problemas como los palestinos. Claro. Ahora, una cosa aquí que siempre me ha llamado la atención, Agustín, y quisiera ver qué opinión nos ofreces al respecto. Si Chávez fue un hombre que dio tantos saltos y no tuvo la claridad ideológica que esperaríamos de él, ¿cómo es que atrajo a tanto intelectual serio como Noam Chomsky, Juan Ignacio Ramonet, Hans Dietrich, Eduardo Galeano y un largo etcétera? O sea, ¿qué vieron en él? Porque intelectualmente usted no lo ha presentado como una persona muy brillante, y con toda esta gente que sí es reconocida académicamente, pues le dieron su aval. ¿Cómo los atrapó? Porque yo puedo entender cómo atrapó a Fidel Castro, bueno, por toda esta cuestión utilitaria que como él los utilizó para que Fidel extrayera petróleo de Venezuela y ejerciera influencia política aquí, pero ¿cómo logró él utilizar a académicos que supuestamente son muy inteligentes? Mira, yo te quiero recordar un capítulo que tú manejas que se llama La Casa de las Américas, en la década de los 60 y los 70, y todavía los 80 y más acá también, que se convirtió en el centro de la intelectualidad latinoamericana. Ahí pasaron todos los grandes nombres, pasaron por la Casa de las Américas. Y bueno, el premio de la Casa de las Américas se convirtió en el primer premio latinoamericano o americano y uno de los primeros mundiales. Es decir que tener la cercanía y tener el apoyo a Casa de las Américas, tener el símbolo o sello de la Casa de las Américas, ese es un gran intelectual. Pues bien, la Casa de las Américas entra en caída y muchos intelectuales quedaron vistos como gente que merodeaba donde había recursos, y en Cuba se privilegiaba estas conexiones porque daban mucha nombradía a la revolución. Pues bien, Hugo Chávez tiene esa lección,
y él entiende la necesidad de rodearse de intelectuales. Pues esos intelectuales, él los va acercando y los pone materialmente bien cercanos al mando poder. Llega gente como el señor Dietrich, que junto con esta señora... Eva Gollinger. ¿Cómo? Eva Gollinger o Marta Hanaker. Junto, los dos están allí, en oficina contigua, están en oficina contigua a la suya en Miraflores, sí. Por ejemplo. Claro, claro. Entonces, esta es gente que yo no he vacilado dentro de mi hipótesis de la tarifa en señalar cómo estos forman parte estos intelectuales de una buena tarifa. Es un aporte estatal, es una inversión estatal en la compra de figuras, Ninguno son intelectuales o cineastas, llámese como se llame, ha estado aquí apoyando en forma espontánea eso que se llama la revolución bolivariana. Han sido esas conexiones y cada uno de ellos, por ejemplo Ramonet, le han sacado el mejor partido a esta relación. Vaya. Agustín, muy agradecido por haber recibido esta llamada y espero que podamos contar con su colaboración en una futura emisión. Correcto, compañero, muchísimas gracias. No me olvides mi Twitter. Claro que sí, dígalo usted para que nuestros oyentes lo sigan. Mi Twitter es @BlancoMunoz. @BlancoMunoz. Con N, @BlancoMunoz. Munoz. Sí, @BlancoMunoz. Muy bien, gracias a William Velarde que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, el profesor Jesús Urbina, el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80. Oye, Agustín.